Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Paul Ávila Sancho. Yo soy el ingeniero a cargo de la marca Fluke en el Batrón. En el Batrón Costa Rica soy el especialista y también colaboro como especialista en Nicaragua, en Panamá, inclusive en Guatemala y en Honduras. Así que, bueno, comencemos, por favor. A los asistentes, primero, bienvenidos. Muchas gracias por participar en el webinar del día de hoy sobre termografía. Yo sé que estamos en Semana Santa, así que les agradezco. Vamos a sacarle el máximo provecho a la charla del día de hoy. Por favor, alguno que me pueda comunicar por el chat si se ve bien la presentación y si el audio llega bien a ustedes. Sí se ve bien, nos dice don Douglas. Y sí se escucha, ok, excelente. Muchas gracias, Douglas Chacón. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de termografía, una herramienta para el mantenimiento predictivo. Como bien la mayoría de ustedes debe de saberlo porque están aquí, termografía es, por así decirlo, el paso número 1 en el mantenimiento predictivo que deberíamos de tener o contemplar en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Principalmente porque la termografía, como vamos a ver más adelante, van a ser nuestros ojos, el punto de partida con el cual deberíamos de proseguir con los demás mantenimientos, que típicamente son asociados al análisis, por ejemplo, de vibraciones, análisis de aceites, análisis de calidad de energía, análisis de sistema de puesta a tierra y otros. Yo actualmente estoy certificado nivel 1 en termografía. Vamos a hablar un poquito sobre los niveles o certificaciones en termografía para que ustedes se den una idea, ya que, por ejemplo, este año, hace poco, dimos una certificación en termografía. Nosotros para las certificaciones en termografía contratamos a un ente externo que se llama Grupo SNEL. Grupo SNEL es una organización especializada en impartir cursos de termografía a lo largo por todo el mundo. Estos cursos, bueno, las personas que los lleven van a ser certificados obviamente como nivel 1, nivel 2, inclusive nivel 3. ¿De qué se tratan las certificaciones? Básicamente, para ser un termógrafo, debemos de, obviamente, cursar el curso, aprender sobre los principios de termografía. Ahora, por ejemplo, en este webinar vamos a dar una visión general a todos estos principios, pero el curso de certificación dura aproximadamente una semana, 4 días. Se incluye, por ejemplo, un examen final que todos los asistentes deben de pasar y, por supuesto, para ser termógrafo nivel 1, las personas deben de tener pues práctica y práctica, alrededor de 2000 horas en campo, realizando termografías para que realmente se le saque provecho a todos los conceptos. Pues bien, una vez más, mi nombre es Paul Ávila Sancho, para los que se acaban de incorporar. Soy ingeniero eléctrico a cargo de la marca Fluke para el Batrón en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y estamos en colaboración también con Guatemala y Honduras. Ok, para comenzar, ¿qué es el mantenimiento predictivo? A mí me gusta mucho esta charla, principalmente porque se vuelve muy participativa. Entonces, por lo general hago preguntas y pues me gustaría también que ustedes participen. Así que los que tengan gusto pueden contestar en el chat. Mantenimiento predictivo básicamente es
como una visión general. Es una posibilidad de que una falla a futuro de un componente, de pronosticar, como su nombre lo dice, predictivo, de que una falla a futuro de un componente o máquina se dé y obviamente al haberlo pronosticado podamos reemplazarla antes de que esta falle. Por lo tanto, evitaríamos lo principal, el enemigo número uno de nosotros como encargados de mantenimiento de las empresas, que es el tiempo muerto de los equipos. Y además, maximizaríamos el tiempo de vida útil de los equipos. Entonces, vean qué importante este concepto. Un mantenimiento predictivo es el que nos permite, viendo las condiciones de los equipos y llevando historiales de las mediciones que se hacen sobre ellos, cómo podemos evitar que un componente o una máquina pare. Los famosos paros no programados, que es nuestro enemigo número uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un paro programado y cambiar un componente que conocíamos de previo que se iba a dañar, a que pare la planta, no sepamos cuál es el componente y obviamente toda la materia prima que deberíamos de estar produciendo no se produzca. En muchísimas plantas no hay redundancia, por ejemplo, o no hay stock porque no sabemos qué es lo que va a fallar si no llevamos bien las condiciones de nuestros equipos. Bien. Ahora sí. Comenzamos con el principio de mantenimiento predictivo porque una de las herramientas número uno para el mantenimiento predictivo, por supuesto que es la termografía. Entonces, vean que ya ahí abajo empezamos con imágenes termográficas. ¿Qué es la termografía? Bien. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, es una tecnología que nos va a permitir visualizar patrones de temperatura superficiales a distancia y, lo más importante, sin contacto, usando cámaras electrónicas especiales. Vamos a ver por qué son cámaras electrónicas especiales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas cámaras? Básicamente es crear imágenes de temperatura. Pero ¿cómo crean esas imágenes de temperatura? Lo que hacen es medir la energía infrarroja que irradian los cuerpos y la convierten por medio de su sensor y su electrónica en una imagen cuyos puntos representan temperaturas. Entonces, agarran la energía infrarroja que irradian los cuerpos y la asocian cada longitud de onda de esa energía infrarroja a un color, con lo cual se crean lo que dijimos antes, imágenes de temperatura. Y me gustaría que quede bastante claro porque esto es lo más importante en la termografía. Imágenes de temperatura. Nosotros no, con una cámara termográfica, difícilmente vamos a estar buscando temperaturas puntuales. Vean que, por ejemplo, en una foto tenemos un montón de componentes. Vamos a ver. Tenemos un montón de componentes. Vean, aquí hay luces, aquí hay personas, las personas tienen camisas, hay mesas, hay vasos. Y como vamos a ver más adelante, todos estos componentes se van a asociar a pues cada componente va a tener diferentes características. Entonces, viene a ser prácticamente imposible que todas las características se le configuren al mismo tiempo a una cámara termográfica para que ella sepa exactamente qué es lo que está midiendo en cada uno de los puntos de la fotografía. Entonces, el objetivo número uno de las cámaras termográficas es crear imágenes de temperatura y con esto les voy a decir la clave de la termografía. Buscar
puntos de diferenciación, puntos diferentes en la imagen. Por ejemplo, volvemos ahora a otro ejemplo. Vean en la imagen 1, si vemos aquí, todas las personas se ven a una temperatura muy similar. Sin embargo, vean la imagen 2. En la imagen 2 encontramos un punto diferente. Son 3 cables. Un cable se ve diferente. Aquí se ve claramente que aquí hay algo. Y esto, señores y señoras, esto es lo que se busca con la termografía. Sobre esto es lo que nosotros deberíamos de hacer análisis, sobre el punto diferente. Obviamente, tanto el análisis se va a hacer termográfico con los patrones de temperatura como visual. No está de más revisar visualmente a ver si hay algo que a la vista salta que puede ser un problema. Bien, continuemos. Ahora, para que quede todavía más claro, a mí me encanta esta definición o esta analogía. Una cámara termográfica es como una cámara digital normal. ¿En qué sentido? Veamos esta imagen. Aquí tenemos la cámara digital normal y aquí tenemos la cámara termográfica. ¿Qué es lo que se ve diferente en esta imagen? Bueno, si alguno de ustedes no lo conoce, se lo presento. Este es el espectro electromagnético, el cual está compuesto por longitudes de onda. Véanlo aquí con mayor detalle. Por ejemplo, la luz visible, que es la que vemos los seres humanos, va desde 0.4 hasta 0.7 micrómetros. Los seres humanos no podemos ver más allá de esto. Este es nuestro rango de onda y las transforman en una fotografía. A diferencia de las cámaras digitales normales, la única gran diferencia que tienen las cámaras termográficas es que ellas van a trabajar desde el espectro infrarrojo de onda corta, infrarrojo de onda media e infrarrojo de onda larga. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Básicamente es que por ejemplo, los de onda corta y los de onda media son para ver gases especializados. Sin embargo, ellos tienen algunas limitantes, como por ejemplo, es difícil ver con una cámara de onda media cuando hay luz del sol presente o radiación del sol presente. Las cámaras termográficas que se utilizan por lo general para ver temperaturas superficiales de los objetos son las cámaras de onda larga. Entonces, veamos. ¿Por qué es similar a una cámara digital? Volvemos a la pregunta del principio. Porque tiene los mismos componentes, muy similares. Tiene lentes, tiene electrónica, sensor. Esta es la parte diferente porque el sensor de una cámara digital va a ser sensible a radiación de luz visible y el sensor de una cámara termográfica va a ser sensible a radiación infrarroja. ¿Por qué radiación infrarroja? Porque vean, la radiación infrarroja de onda larga es la radiación que se asocia con información sobre el calor y la temperatura superficial. Da de onda larga. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda larga? Va desde los 8 hasta los 15 micrómetros. De hecho, anda como desde los 7 a los 15 micrómetros. Esa es la longitud de onda para los infrarrojos. Además tenemos el display, batería, electrónica de control. Todo esto lo tienen las cámaras termográficas modernas, las cámaras de Fluke. Por ejemplo,
les comento que al día de hoy estamos haciendo una transición bastante importante en la que nosotros siempre hemos tenido cámaras termográficas pues desde los $1,800 hasta los $60,000, divididas entre familias. Las cámaras termográficas performance, así se llama la familia, que son las cámaras económicas, son cámaras de resoluciones bajas y que no se les pueden acoplar lentes entre algunas de sus principales características. Las cámaras termográficas profesionales, que son cámaras con una mayor resolución, se le pueden acoplar lentes, pueden medir temperaturas bastante elevadas, y las cámaras pues expertas, que son cámaras articulables, ya dejan de ser de este tipo que se ve aquí, que es del tipo pistola, y vienen a ser articulables con una pantalla más grande y que se puede mover el lente dejando la pantalla fija, por ejemplo. A todos ustedes al final de la presentación yo les voy a enviar toda esta información, les voy a enviar las nuevas cámaras termográficas, en la presentación, les voy a enviar notas de aplicación, y al que tenga gusto, no dude en ponerse en contacto conmigo. También les voy a dejar mi contacto al final de la presentación para que podamos conversar sobre alguna aplicación que ustedes tienen en particular en sus empresas. Con todo gusto los podría visitar. Okay. Ahora bien, ya vimos lo que es la termografía y ya vimos dónde se enfocan las cámaras termográficas en cuanto al espectro electromagnético. Pero vamos a ver, ¿creen ustedes que las cámaras termográficas puedan ver todas las temperaturas que hay en el ambiente? ¿Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja? Pues esto es una pregunta, me parece a mí interesante para que entendamos el concepto de termografía. Vean, por ejemplo, la imagen que yo puse en la presentación. Tenemos diferentes escalas de temperatura. Hay escalas absolutas, como lo son Kelvin y Rankine, porque ellas definen el cero absoluto. Y escalas relativas, como lo son centígrados y Fahrenheit. Por ejemplo, el cero absoluto de Kelvin son menos 273 grados centígrados. ¿Se ha descubierto algo a esa temperatura? No, nadie ha llegado a esa temperatura. Pues bien, regresando a la pregunta, ¿todos los cuerpos emiten radiación infrarroja? La respuesta es sí. Todos los cuerpos que estén por encima del cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados, van a emitir radiaciones de diferentes tipos. Así, por ejemplo, tenemos el Sol, que emite varias longitudes de onda, desde los visibles, infrarrojos, ultravioletas y otro montón de longitudes de onda más. Eso es un ejemplo, pero afortunadamente todos los objetos en nuestro entorno van a emitir diferentes radiaciones electromagnéticas. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo de las escalas de temperatura. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. A mí me parece que me gustaría que esto vaya quedando bastante claro. Okay. Ahora bien, comencemos desde la cámara termográfica más sencilla que existe. ¿Cuál es? Nosotros tenemos los denominados termómetros infrarrojos. Son como los que se muestran en la imagen de abajo. Este que está aquí. Un termómetro infrarrojo es una pequeña pistola que lo que hace es emitir un láser para que nosotros podamos ver cuál es el punto que estamos midiendo y mostrar en su pantalla el valor de la temperatura que ve. Simple y sencillamente como un número, no vemos la imagen de colores
que vimos anteriormente, que es lo ideal en una cámara termográfica. Sin embargo, esto es el punto número 1, el punto de partida, y sí es bastante útil dependiendo de la aplicación a la que ustedes quieran referirse. No vamos a tener detalle, pero ¿cómo trabaja entonces la cámara termográfica más simple del mundo? El termómetro infrarrojo. Ellos miden, como lo vimos anteriormente, igual que una cámara, la radiación infrarroja de una superficie. ¿Cómo? Mediante el área de un círculo. Y de ahí promedian la temperatura de dicha superficie. ¿Cómo calcular ese círculo? Entonces, para los termómetros de punto infrarrojo, el tamaño del punto medio se expresa por lo general como la razón de la distancia al objetivo y el tamaño del objeto. ¿Cómo? Vienen por lo general a una distancia superficie. Ustedes lo pueden encontrar en el catálogo de equipo Fluke. Por lo general va a venir una distancia, 2 puntos, una superficie. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es como lo muestra la imagen. Distancia al objetivo, a la superficie, y un círculo se va a crear en esa superficie que está midiendo. Entonces, por ejemplo, los equipos que digan que son de 10 a 1, si nos alejamos 10 centímetros, deberíamos de estar viendo un círculo de 1 centímetro. Promediar la temperatura de todo ese círculo y se mostraría en pantalla. Lo mismo pasa si nos alejamos 10 metros. El ángulo se va a tender a abrir y ahora no va a ser 10 centímetros, sino van a ser 10 metros, ¿verdad? Obviamente que entre más preciso el multímetro va a ser un poco más elevado su valor. Tenemos, por ejemplo, 10 a 1, tenemos 12 a 1, llegamos hasta 50 a 1. Ahora bien, sí, un metro, perdón, creo que dije centímetros. Si nos alejamos 10 metros, vamos a medir un círculo de diámetro de 1 metro. Ahora bien, ¿cómo funcionan entonces los termómetros láser? Tenemos varias tecnologías que son las más conocidas en el mercado. Así, por ejemplo, tenemos dos modelos muy conocidos y muy vendidos que soportan caídas de 3 metros, son para ambientes industriales, robustos, pesados. El 62 Max, entonces vean lo que yo les decía, el 62 Max va a ser de tecnología de un puntero láser. Este puntero no mide temperatura, que es algo que muchas personas creen. El puntero simplemente es para indicar el centro del círculo que estamos midiendo. Entonces no sabemos los lados del círculo, solo sabemos que es el centro. Entonces vean, por ejemplo, en esta imagen, la persona se acerca aquí y está midiendo a una distancia muy alejada y si lo que quería era ver la temperatura de la tubería, se equivocó completamente al medir 125 y era 225 porque midió un círculo tan grande que el promedio le dio muy bajo. Pero al acercarse, ya agarra nada más con el círculo la tubería y se da cuenta de que era mayor. El 62 Max tiene un puntero para indicar el centro y una linterna. Y el otro es el 62 Max Plus, que con el 62 Max Plus tenemos un puntero dual, láser dual. Entonces, de igual manera, vamos a poder ver el círculo, pero ahora vamos a ver los extremos del círculo para ver si el objeto de interés está dentro de nuestros punteros y acercarnos con mayor facilidad. Estos son dos de los equipos más vendidos. Aquí hay una fotografía con los dos punteros, no trae foco. A estos equipos se les puede modificar, por ejemplo, alarmas de color, se les puede poner mínimos, máximos, promedios, se les puede modificar la emisividad del objeto que se esté midiendo, que es un concepto que vamos a ver más adelante.
bastante útiles y muy fáciles de usar. Por lo general llegan a medir temperaturas elevadas de 900 grados, hasta 900 grados, dependiendo del modelo del termómetro láser. Sin embargo, ese que acabamos de ver es el multímetro, la cámara termográfica más sencilla que puede existir. Solo nos da una temperatura en pantalla y no tenemos lo que es más importante, que es el cuadro de colores al que nosotros nos tenemos que basar. Entonces, ¿en qué consiste ya una termografía? Hablando de cámaras termográficas ya como tales. Básicamente, una cámara termográfica lo que hace es crear una matriz de miles de pequeños sensores o píxeles que forman un sensor termográfico propiamente. Entonces, vean por ejemplo esta que está aquí. Esta tiene, aquí entonces ya podemos ver para qué nos sirve la resolución de nuestras cámaras termográficas. Una cámara de, por ejemplo, 160 elementos por 120 elementos, lo que hace es dividir 160 columnas por 120 filas, creando un montón de pequeños puntitos, un montón de pequeños píxeles. Y por supuesto, cada uno de estos píxeles va a representar para nuestra cámara y para nuestro interés una temperatura diferente. Cada cámara puede disponer de un sensor con más o menos píxeles. Cuando una imagen es capturada usando cualquier cámara térmica de Fluke, todos los datos de fondo son guardados con la imagen, lo cual permite un posterior análisis profundo. Todos los datos de fondo, todos los datos que se ven aquí, cada uno de estos pequeños píxeles, se va a guardar en la imagen. Entonces, el que tenga una imagen o lo quiera ver, con todo gusto yo los puedo visitar y se los puedo mostrar. Cuando esta imagen se almacena en la cámara y se descarga en la computadora, al mover el cursor sobre ella se va a ir cambiando la temperatura porque vamos a estar sobre un píxel diferente que capturó una temperatura diferente. Así, por ejemplo, podríamos saber entonces no solamente la temperatura de toda la oreja como un promedio de este perro que tenemos aquí, sino podemos ver en detalle cuáles son los puntos más calientes de dicha oreja o los más calientes de la cara. Esto es un ejemplo muy general. ¿Por qué? Porque tenemos un perro y probablemente no vayamos a hacer termografía sobre animales, pero sí se puede, es una de tantas aplicaciones de la termografía. Sin embargo, imaginémonos que esto sea un panel eléctrico con diferentes interruptores, algunos calientes, no sabemos por qué, tenemos cables, tenemos conexiones, tenemos barras y muchísimos elementos más. Entonces vean lo importante de que es este píxel sea lo suficientemente pequeño para ver exactamente dónde se encuentra el problema que estamos buscando. Como lo dije anteriormente, la clave de esto no es ver la temperatura puntual, es ver exactamente esto que tenemos aquí. Puntos diferentes en los cuales nos debamos de concentrar. Entonces, lo que vamos a buscar principalmente son los puntos más calientes, aunque también un punto frío no quiere decir que esté bueno. Puede ser que esté fuera de servicio también el equipo al que le estemos haciendo la termografía y no nos habíamos percatado. Ahora, para que se den una idea todavía más general, tener una cámara termográfica moderna con cierta cantidad de píxeles, por ejemplo esta de 160 por 120, es como tener 19.200 termómetros en uno solo. Los 19.200 puntos que estaríamos midiendo con un montón de estos, lo vemos en una sola cámara termográfica. Y esto
Para mí, esta cámara que está aquí es una cámara termográfica de baja resolución. No van a poder tener acceso a todas las aplicaciones de termografía con una cámara de esta resolución. Entonces, por eso es importante ver y dejarse asesorar para ver cuál es la cámara que mejor se adapte a cada aplicación por separado. Por ejemplo, si lo que se quieren es ver líneas de transmisión, transformadores de poste o objetos que están a distancias bastante alejadas, con esta cámara termográfica probablemente la imagen no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque estos cuadros, al alejarse, también van a tender como, bueno, veámoslo aquí, ¿qué pasaría si nos alejamos? Obviamente ya el cuadro no va a agarrar este punto del ojo, sino que va a agarrar un espacio mayor y no vamos a ver detalles importantes, por ejemplo, que nos interese, que por ejemplo en transformadores o en líneas de transmisión eléctrica podrían ser puntos flojos, cables que se encuentren en mal estado, suciedad, corrosión, etc. Bien. ¿Por qué es tan útil la termografía? Principalmente tenemos esta definición. Podemos hacer medidas rápidas, seguras, precisas y a distancia. Esto es, créanme, que muy útil para todos los que han trabajado en ambientes eléctricos e industriales. Medidas a distancia, medidas seguras, que sean rápidas y muy precisas. En cuerpos que estén en movimiento o muy calientes hasta los 1500 grados. Ahora, ¿por qué en movimiento? Las cámaras termográficas se pueden elegir a diferentes frecuencias de medición. Por ejemplo, las hay a 9 Hz, que son para ambientes industriales, son las más comunes, las de mayor venta por su agilidad y facilidad en cuanto a tiempos de entrega. Las de 9 Hz, lo que quiere decir es que cada segundo está tomando 9 imágenes y mostrándolos en pantalla. O sea, se está actualizando la imagen en la pantalla 9 veces por segundo. Sin embargo, las hay también de 30 Hz y de 60 Hz, que sería exactamente el mismo concepto. Cada segundo actualiza la imagen 30 veces en pantalla o 60 veces en pantalla. Sin embargo, ¿para qué sirven de 30 o de 60 veces? Más adelante vamos a ver que las cámaras no solamente se utilizan en ambientes industriales, sino que también son utilizadas por el gobierno, por cuerpos de seguridad, para aplicaciones más elevadas, por ejemplo, también para la Cruz Roja o cuerpos de rescate, se pueden utilizar en aguas abiertas, en océanos, cuando ocurre alguna catástrofe y se hunde un barco o se encuentra una persona dentro del agua, con una cámara termográfica de un refrescamiento bastante elevado y bastante resolución, podríamos ver desde un helicóptero a una persona que esté nadando, que es algo realmente difícil, pero bien se podría hacer por el calor que emite la persona. En cuerpos también que son difíciles de alcanzar, que no se pueden parar, que no pueden parar, esto es primordial. En plantas industriales, la mayoría de los casos vamos a trabajar sobre equipos que no pueden parar. Y esto nos va a tender a frenar. Frena los mantenimientos, no nos dejan acceder, obviamente que son críticos. ¿Y por qué no se pueden parar? Porque se perderían millones y millones en dinero, dólares, colones. Cuerpos que sean peligrosos al contacto, por ejemplo, transformadores, líneas de transmisión, que las tensiones son muy elevadas y existen muchos peligros al acercarse por ejemplo, a subestaciones o a equipos energizados. Si no estamos con un correcto equipo de protección personal, o lugares que estén contaminados o no se puedan
alterar al contacto. Ahora bien, un ejemplo real. ¿Qué es lo que podemos ver en estas dos imágenes? Esta es una gran imagen desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos analizando elementos de características similares. Eso es el punto número 1. Con esto podemos tener y hacer una comparativa sobre ellos. Vean, por ejemplo, ¿pensarían que hay un problema aquí? ¿Se ve alguna diferencia de temperaturas que alarme al usuario o más bien al termógrafo y que le diga aquí hay un problema? No, no necesariamente. De hecho, el cable se ve a una temperatura muy similar a ambos lados. No hay ni siquiera que medir la temperatura específica del cable para saber eso. La paleta de colores es muy simple y nos da una temperatura muy similar en ambos extremos. Y lo mismo pasa, de hecho, con el fusible. El fusible tiene una temperatura a ambos extremos. Sin embargo, vean esta, qué clara. Esta está muy clara. A este lado viene el cable a una temperatura, a este lado se calienta más. Pero no solo eso, el breaker a este lado, perdón, el fusible a este lado está con una temperatura y aquí esa temperatura se eleva muchísimo. Vean entonces, esta imagen se tomó a una distancia. Se puede ver el punto caliente, pero no se puede medir porque no tenemos la suficiente resolución para medirlo. Sin embargo, yo me puedo acercar suficiente para que ahora sí, el píxel, que era todo esto, yo estoy viendo un píxel muy grande y consecuentemente estoy viendo también un promedio de varias temperaturas. Cuando me acerco el píxel se vuelve pequeño y ahora sí puedo medirlo. Puedo medir la temperatura que me interesaba, si fuera el caso, si me interesa medirlo. Aunque yo les digo y vuelvo a repetirlo, ¿realmente les interesaría saber esta temperatura para hacer un mantenimiento o hacer algo sobre este punto? Yo creo que la mayoría de casos no. Porque ya al observar esto, sabemos que ahí hay un problema y que hay que corregirlo lo antes posible. Porque esto es un indicio de un potencial incendio. Siguiendo con los conceptos, tenemos dos conceptos bastante fáciles, pero que son importantes conocer, que son el FOB y el EFOB, o en español, campo de visión instantáneo, Field of View. Es el área del objeto vista por la cámara, usualmente expresado como un ángulo de visión circular o rectangular según el tamaño del detector. Entonces, si se van a un catálogo de Fluke o a una ficha técnica de cámaras termográficas, van a ver que en el campo de visión se expresa un ángulo por un ángulo. Típicamente es el ángulo horizontal por el ángulo vertical. Entonces, similar a lo que vimos antes con respecto a un termómetro de infrarrojos, que antes era distancia al objetivo, con una cámara termográfica vamos a tener un ángulo de visión vertical y un ángulo de visión horizontal, como lo vemos aquí. En este caso se abre horizontal con un ángulo y se está abriendo también vertical con otro ángulo. ¿Ok? Esto lo que nos dice es, sepan que la cámara tiene este ángulo de visión. Conforme nos vayamos alejando, obviamente que se va a ir abriendo la imagen de cierta forma. Entonces, si lo que nos interesaba era ver el letrero, nos alejamos tanto de que ya no solamente vemos el letrero, sino que estamos viendo un montón de cosas que probablemente no sean de nuestro interés. Sin embargo, tenemos el otro concepto que es el campo de visión instantáneo. ¿Y qué es el campo de visión? Básicamente es el área del objeto más pequeño que puede ver el sistema a una distancia dada.
que se expresa en grados o miliradianes para una combinación del equipo y un lente usado. Ahora bien, mi recomendación es, este campo de visión instantáneo es básicamente el objeto más pequeño, como lo vimos ahí, que puede medir la cámara. ¿Por qué? Porque sería el objeto más pequeño que se puede ver con un píxel. Ahí habría otro píxel y otro píxel y otro píxel. Entonces, si queríamos ver la temperatura de esto debería ser nuestro ángulo de visión instantáneo más pequeño. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener una idea general? Es como un tip, lo que les voy a dar, de cuál es el campo de visión instantáneo más pequeño para la aplicación que nosotros queramos ver. Guíense, porque por lo general las cámaras traen un cursor en el centro. Guíense por este cursor. Si lo que queremos es ver la temperatura de un objeto suficientemente detallada, entonces guíense por esto. Lo que quepa dentro del cursor del centro va a ser típicamente lo que esté viendo cada uno de los demás píxeles. Esto es el tamaño típico del campo de visión instantáneo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? No sé si tienen alguna pregunta. Esta imagen es bastante, pues, es para hacer una analogía. Y es bastante interesante para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, si esto en vez de ser un letrero fuera un breaker y todo esto fueran un montón de elementos que tiene alrededor, cables, tiene barras, conectores de puesta a tierra, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que nos interesaría ver la temperatura de todo esto? No, no. Realmente en este caso lo que deberíamos de hacer es acercarnos al objeto que realmente nos interesa. Ahora, ¿por qué les digo que deberíamos de acercarnos al objeto que nos interesa? Vamos a verlo aquí. Las cámaras termográficas tienen paletas de colores. Todos deben de saber que las paletas de colores, pues no hay una norma que nos diga o una ley que nos diga que tenemos que usar alguna paleta para alguna aplicación. Eso es totalmente libre y a elección del usuario. Así, por ejemplo, hay paletas de arco iris, de azul rojo, de metal caliente. ¿Qué hacen esas paletas? Por ejemplo, ponen los puntos azules como fríos y los rojos como calientes, rojos y amarillos como calientes. Llanamente tiene uno u otro color. Tiene dos colores, tiene más colores o tiene gris y negro, por ejemplo. ¿De qué nos sirve entonces tener una imagen bien enfocada? Vean que en este caso, sí, estamos viendo cosas frías, pero esto es porque probablemente el rango que se definió está, pues tiene dentro a esta temperatura específica y se estableció un intervalo de una temperatura mínima a una máxima bastante bueno en esta imagen para que solo se vea lo que interesa y vean que se están degradando las cosas que realmente no interesan. ¿Para qué sirve esto? Esto es parte de lo que se ve, por ejemplo, cuando se da un entrenamiento con una cámara termográfica. Típicamente el Vatron, como único distribuidor autorizado en la región para Fluke, al vender la cámara termográfica, le da de cortesía a los usuarios un entrenamiento sobre el uso de las cámaras termográficas. Ese entrenamiento lo doy yo. Para que ustedes tengan una idea, yo les voy a ayudar a hacer algunas prácticas en campo para que sepan cómo se ajusta tanto el rango como el intervalo y el nivel, que son conceptos un poco más avanzados, pero que son conceptos muy importantes para tomar una buena termografía. Además, les enseño cómo hacer un buen enfoque
porque esto es primordial y es algo que no se puede cambiar una vez tomada la termografía. Y después también les enseñaría cómo realizar un informe con estas imágenes, cómo analizarlas y qué es lo que se debería de hacer. Ajá, don Marvin, vamos a ver. Con respecto a termómetros, nosotros no damos una capacitación, porque el termómetro es un equipo muy simple. No es más que apuntar y ver una temperatura. Con respecto a cámaras, nosotros sí les ayudamos. Sin embargo, en Nicaragua, por el momento, yo no estoy yendo. Más adelante voy a tratar de ir y les voy a ayudar. Obviamente que todo esto se coordina con tiempo y con las personas, pero a todos ustedes que nos hayan comprado una cámara y que realmente necesiten nuestra ayuda y nuestra colaboración, por favor escríbanme cualquier pregunta, también me pueden llamar y yo les voy a estar ayudando con todo gusto a la distancia. Inclusive en algunos casos he hecho videollamadas cuando los usuarios han tenido dudas. Entonces, escríbame, llámenme y yo les voy a ayudar. Y más adelante intentaré estar visitando estos otros países. Por el momento estoy en Costa Rica y quizás un poco en Panamá. Ok. Ahora bien, entonces, esto es de los conceptos más importantes que existen. La cámara termográfica va a recibir el calor de 3 fuentes. ¿Cuáles son? Sí, claro, Marvin, yo les dejo ahora mis datos al final de la presentación. El correo, el teléfono y no tarde en escribirme. Yo a brevedad les voy a estar contestando. Ok. Básicamente es una ecuación que nos dice que el calor que recibe o la temperatura, más bien, perdón, la temperatura que ve la cámara va a estar definida tanto por lo que se refleje, lo reflejado, más lo que se transmita del objeto, más lo que absorba el objeto. Cuando la absorción va a ser igual a la emitancia. Es una ecuación bastante fácil, pero que hay que entender. Siempre que ustedes hagan una termografía, van a tener estos 3 componentes presentes. Ahora, de los 3, ¿cuál es el que nos interesa como termógrafos realmente captar? Nos interesa lo que se refleja en el objeto, nos interesa lo que se transmite a través del objeto, o sea, lo que está al otro lado, o nos interesa nada más lo que este objeto emite. ¿Cuál creen ustedes que sea el que más nos interesa? Bueno, de esos 3 componentes, la que realmente nos interesa es la que emite el objeto, que se relaciona con su emitancia, perdón, con su emisividad. ¿Por qué? Bueno, afortunadamente en la Tierra existen muy pocos materiales que puedan transmitir la temperatura de un punto a otro. Así, por ejemplo, ningún vidrio, ni el agua, ni la piel humana, ni las paredes de concreto, nada de eso puede transmitir la temperatura de los objetos que tienen al otro lado. No, cuando ustedes hagan una medición, pueden darse cuenta realmente de que no van a ver eso. Lo que van a ver es normalmente la temperatura que hay superficial del objeto o lo que el objeto está reflejando. Esto es vital que lo entiendan.
Esta, por dicha, ya nos la quitamos de la ecuación. Normalmente la transmitida va a ser 0. Entonces, para ver la temperatura real, vamos a tener dos componentes, la reflejada y la absorbida. Cuando vimos que la absorbida es igual a la emitancia. ¿Ok? Diferentes objetos, como por ejemplo los metales, son muy buenos para reflejar. O sea, tienen un índice de reflejo muy alto, mayor, por ejemplo, a 0.9 con respecto a un 90% de lo que ven los objetos es algo que se refleja. Y esta es una de las pruebas que a mí me gusta hacer en campo, en una visita, cuando se hace una termografía sobre un objeto metálico que esté pulido, por lo general se ve el reflejo de la persona que está atrás de la cámara. Y esto para nosotros es útil para ver la temperatura que nos interesaba, no, porque esta temperatura que estamos midiendo no es del objeto, sino que es de la otra persona que está aquí haciendo la termografía. Se reflejó su temperatura ahí y la cámara la leyó. Error, eso no es útil, eso no es bueno. La que nos interesa es la absorbida. Ahora bien, todo lo que el objeto absorbe, todo el calor que absorbe, lo va a emitir. Eso es una ley, un principio. Sin embargo, la absorbida es igual a la emitancia. Eso quiere decir que, bueno, ¿qué es la emitancia? Cada objeto va a tener, como lo vamos a ver ahora, un índice de emisividad. Aquí está. Todos los objetos tienen un índice de emisividad. O sea, ¿qué es el índice de emisividad? Básicamente es la capacidad que tiene cada cuerpo en emitir la temperatura que tiene o en emitir la radiación electromagnética. Así, por ejemplo, la piel humana es 0.98. Quiere decir que prácticamente está emitiendo toda la temperatura que tiene la piel humana. Es muy, muy efectiva. Entonces, si volvemos a la ecuación de antes, a la de que temperatura va a ser igual a R más T más A, donde A es igual a E, a la emisividad, vean que si estamos diciendo que su emisividad es 0.98, recordemos que esta prácticamente siempre es 0. Acuérdense de esto. Emisividad va a ser igual a la emitancia va a ser igual a la emisividad siempre que la termografía, perdón ahí por los garabatos, sea completamente perpendicular al objeto. Entonces, si estamos haciendo una termografía perpendicular al objeto de interés, estos dos van a ser iguales. Entonces, podríamos decir que A va a ser 0.98, 0.98 y por matemática siempre la reflectancia va a ser 0.02, que es muy poca. Una reflectancia de 0.02 es prácticamente nada. Esto nos resulta muy útil porque estamos viendo que prácticamente toda la temperatura, casi que toda la temperatura que está viendo una cámara termográfica de manera perpendicular sobre la piel humana es real, es la temperatura que hay ahí. Sin embargo, esto se llama emitancia. Si hacemos la termografía no perpendicular, sino con cierto ángulo, ya la emitancia sí va a variar. ¿Ok? Ya no va a ser 0.98, no va a ser igual a la emisividad, sino que va a depender del objeto y obviamente de otros componentes. Depende del ángulo de visión. Yo sé que
pues puede parecer un poco confuso. Sin embargo, todo eso se puede explicar en una capacitación de una cámara termográfica, y obviamente utilizando la cámara termográfica se demuestran todos estos conceptos de manera muy sencilla. Es una ecuación muy básica y muy sencilla. Yo la explico porque quiero que ustedes, como termógrafos actuales o futuros termógrafos, siempre la tengan en cuenta. Que sepan que la temperatura que están midiendo está compuesta por diferentes factores y a qué se debe cada uno de esos factores. Entonces, siguiendo con pues con la parte de emisividad, existen tablas de emisividad. Por lo general, las cámaras termográficas ya las traen incorporadas. Ustedes se podrán dar cuenta en el menú. Entran a la parte de emisividad y hay una parte que dice tablas de emisividad. Y ahí, por ejemplo, pueden seleccionar la piel humana, si es que van a hacer una medición sobre la piel humana, sobre el agua, cinta de hilar, que vean que tienen emisividades bastante altas. El único objeto que tiene una emisividad de un 1, o sea, de un 100%, es un cuerpo negro, un cuerpo perfecto, y eso es algo ideal que no existe. ¿Ok? La pintura tiene una emisividad de 0.9, el papel de 0.9, pero vean que llegamos a esta otra parte. El cobre pulido o aluminio pulido, los metales pulidos, tienen emisividades muy bajas, 0.02, 0.05. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si estamos haciendo una termografía sobre un objeto metálico pulido, su absorción va a ser 0.02. T va a ser 0, y para que esta T sea 1, prácticamente el reflejo va a representar el 98%. O sea que si estamos haciendo una termografía sobre un objeto metálico, prácticamente que metálico pulido, prácticamente que toda la temperatura que se está viendo ahí es un reflejo de algo más que hay en el entorno. Entonces, ¿es una medida fiable y segura? ¿Lo que estamos viendo en pantalla es algo útil? La respuesta es no. En el caso de metales pulidos, no podemos tener una buena medición con una cámara termográfica. Y ahora, esta era la pregunta que yo estaba esperando. Qué dicha que me la hizo don Edwin León. Excelente pregunta. ¿Qué pasa en el caso en que se miden, por ejemplo, los terminales o barras de un generador que normalmente son superficies pulidas? Díganme ustedes, o no sé si ya alguno de ustedes sabe la respuesta, ¿cómo podríamos hacer una medición sobre un metal pulido? La respuesta está aquí en esta tabla. ¿Qué podemos hacer sobre un metal pulido para mejorar su emisividad? Bueno, una de las respuestas sería colocar un pedazo de cinta de aislar, por ejemplo, cinta eléctrica, sobre el metal y medir sobre la cinta. La cinta se va a tender a calentar a la misma temperatura que está la barra, y al medir sobre la cinta tenemos una medición completamente fiable, muy confiable. Otra sería, por ejemplo, pintar un pedacito de la barra. Hacerlo, obviamente que todo esto en frío, pero cuando ya esta pintura se seque y esté sobre el metal pulido, podemos hacer la medición sobre la pintura o sobre la cinta de hilar, y con esto tener una medición bastante precisa de la temperatura real del objeto. Esto es uno de los pocos ejemplos perdón, de los muchos ejemplos que se pueden hacer sobre metales pulidos. Pero importante que sí sepan que si tenemos el efecto, si tenemos metales pulidos, lo que estamos viendo ahí probablemente que es ruido del ambiente o de algún reflejo que hay.
Muy buena pregunta. Don Edwin nos vuelve a preguntar, ¿sería esa la única manera de tener una lectura fiable? Qué buena pregunta. Vamos a desarrollarla para que quede lo más claro posible. Hay otro efecto que también se ve en la práctica cuando se hace una capacitación sobre el uso de las cámaras termográficas. Uy, me están haciendo preguntas buenísimas, me encantan estas preguntas, ya casi las contesto. Que es relacionado a la emitancia que vimos anteriormente, que ya vimos era igual a la emisividad en el caso en que sea perpendicular. Pero hay lugares, ustedes han visto, por ejemplo, en tableros eléctricos donde se hacen conexiones con tornillos o diferentes elementos y que lo que quedan son como grietas, quedan huecos. O por ejemplo, donde hay fusibles quedan también como pequeñas grietas. Estas grietas básicamente lo que van a hacer es que toda la radiación electromagnética que emite el objeto, imaginémoslo así, esto es solo un ejemplo para que ustedes se den una idea. Si esto es una persona, esta persona siempre va a estar emitiendo radiación electromagnética en todas direcciones. Y la cámara lo único que hace es venir y captar esa radiación. Lo mismo pasa con cualquier objeto. Va a estar emitiendo radiación en todas las direcciones. Lo que pasa es que cuando tenemos pequeñas aberturas, esa radiación va a pegar en todas las superficies. Va a venir, por ejemplo, de aquí para acá, y aquí rebota para acá, y aquí rebota para acá, y va a rebotar tantas veces que esta emisividad va a tender a crecer. Ahora, puede ser un metal, puede ser lo que sea, que ahora no es perpendicular, sino que va a estar dentro de algo en lo que rebota muchas veces el ángulo en el que se percibe, se ha alterado tanto, en el que si tenemos, por ejemplo, estos pequeños agujeros o grietas, que es algo muy normal en puntos de conexión en tableros eléctricos, estos puntos van a tener una emisividad bastante alta, muy cercana a 1. En estos puntos, recuerden este concepto, por eso hablamos de emitancia. Spray dieléctrico, don Cifreo, yo no conozco algún spray dieléctrico para esta aplicación. Hay sprays dieléctricos para hacer limpiezas, por ejemplo, sí hay para otras aplicaciones, pero para hacer una medición termográfica no lo conozco. Aunque cualquier tipo de pintura te puede servir para este caso. Obviamente que buscando de que sea, que se haga en frío, ¿verdad? Y que no sea en un lugar donde pueda provocar corrosión o suciedad y que genere problemas, ¿verdad? Entonces, la única manera de tener una lectura fiable, don Edwin, es esta. O colocar algo, un elemento que nos vaya a ayudar a mejorar la emisividad, como lo es la cinta de aislar, pintura, o hacer una medición en estas grietas o pequeños puntos de conexión donde, como lo hemos visto, la emitancia se vuelve más elevada. Tenemos una pregunta de Gabriel Jaime. Dice, ¿a oscuras es factible hacer la termografía? Y esa es una pregunta que me encanta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cuando mostramos al inicio la imagen del espectro electromagnético. Vimos que hay cámaras digitales que ven en el espectro visible y que hay cámaras termográficas que ven en el espectro de onda larga de infrarrojos. ¿Por qué hago esta comparativa? Simplemente porque a oscuras el problema que se crea es que los seres humanos no vemos nada, vemos negros, vemos color negro.
Lo que quiere decir es que una cámara digital no vería nada tampoco, porque la cámara tiene un sensor en el espectro de luz visible. Sin embargo, como en una cámara termográfica no trabaja en el espectro visible, sino en el espectro infrarrojo, ella siempre, aunque esté oscura, va a estar sensando la radiación de onda larga que están emitiendo los objetos. Entonces, siempre va a estar viendo la temperatura independientemente de que haya o no haya luz. Entonces, el único problema de hacer la medición a oscuras es que las cámaras termográficas tienen dos cámaras en realidad incorporadas. Tienen la cámara termográfica y tienen una cámara digital. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos una captura termográfica, se hace la captura digital. ¿Por qué? Porque en el informe es muy útil mostrar ambas, la termográfica y a la par la visual, para que se sepa a qué se le hizo la termografía. Sin embargo, al hacer la medición a oscuras, obviamente solo vamos a tener la termográfica y en la visible vamos a tener un cuadro negro, porque la cámara digital de la cámara termográfica, valga la redundancia, no va a poder obviamente tomar la fotografía. Sin embargo, las cámaras termográficas de Fluke también tienen otra opción interesante, tienen un foco incorporado. Entonces, en algunos lugares donde no tengamos acceso a luz, por ejemplo, podríamos encender el foco de la cámara. Solamente ese foco nos va a servir para nosotros como usuarios que vemos en el espectro de luz visible, guiarnos, y obviamente para que al tomar la captura, la cámara guarde ambas, tanto la termográfica como la visible. Y esas dos puedan utilizarse posteriormente en el informe. Pero la respuesta sería, es factible hacerla a oscuras y la termografía siempre se va a guardar correctamente. Otra muy buena pregunta de don Wilmer Hidalgo, ¿cuál sería la emisividad para medir cables eléctricos? Normalmente es emisividad similar a la de cinta de aislar, es un aislante similar, el PVC. ¿Por qué? Porque, bueno, depende. Si el cable eléctrico está desnudo, lo que tenemos es cobre. Y el cobre, si está pulido, va a tener una emisividad muy baja. Pero si el cable eléctrico tiene un forro, vamos a tener un forro similar al de la cinta de hilar. Entonces, la emisividad del forro del cable eléctrico es muy alta. Entonces, medir temperaturas en cables eléctricos con aislante es algo muy útil porque sí es bastante real. Correcto, don Marvin nos dice, creo que la cámara trae una gama de opciones para escoger las emisividades según el material. Sí, eso lo mencioné anteriormente. Las cámaras, en la parte de a todas las cámaras, desde los termómetros infrarrojos hasta las cámaras más avanzadas de Fluke, se le puede modificar la emisividad del material. Entonces, vean lo importante de corregir la emisividad. Nosotros podríamos decir, estamos midiendo piel humana, pongámosle una emisividad de 0.98 a la cámara. Estamos midiendo agua, pongámosle 0.98, cinta de aislar 0.95, papel 0.9. Todos estos, ya las tablas, perdón, ya las cámaras traen tablas, entonces solo tenemos que venir a ver cuál es el elemento que estamos midiendo y seleccionarlo. Y de una vez la emisividad se corrige, o podemos hacerlo a mano también, ponerle la emisividad a mano, nosotros ya conociendo o teniendo tablas, porque en internet hay abundancia de tablas de estas. Sin embargo, vean esto. Algunos de ustedes puede que esté pensando, bueno, si le podemos corregir la emisividad, ¿por qué entonces no le ponemos una emisividad de 0.2 al cobre, de cobre a la cámara? Y ya la cámara debería de saber que es cobre y que nos haga la medición sobre el cobre. No, esto no es válido. Las mediciones por debajo de 0.6, de una emisividad de 0.6, se vuelven inestables para las cámaras. Por lo tanto, por debajo de 0.6 no es recomendable que se modifique el valor de la emisividad en una cámara, porque la cámara realmente lo que va a tender a pensar es que todo lo que esté la temperatura ambiente va a ser la temperatura del objeto, cosa que no es cierta, entonces se vuelve completamente inestable.
Como recomendación, y es algo que yo hago, trabajar entre 0.95 de emisividad y 0.98 normalmente es un valor que yo no cambio. Normalmente va a dar las mediciones reales. Si ustedes lo quieren cambiar manualmente cada vez que se hace una medición, lo pueden hacer. Sin embargo, se darán cuenta de que lo que cambia son 1, 2, 3 grados a lo mucho. Y esto realmente no es del todo útil. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir el concepto importante, lo que nosotros lo hacemos con cámaras termográficas son comparativas de puntos calientes. No nos vamos a ir específicamente a temperaturas puntuales de los objetos. A menos de que alguno de ustedes me diga que trabaja en la NASA y que están haciendo una aplicación súper especial y muy delicada que necesitan la temperatura de cada uno de los objetos específica cada vez que varía. Ahí sí yo les diría, hagamos pues una configuración muy precisa de cada superficie y obviamente esto ya involucra más aspectos químicos y demás de la composición de los objetos, etcétera. Con una cámara se puede hacer entonces un análisis tanto cuantitativo, o sea, viendo cantidades, viendo números, o cualitativo, que es el objetivo primordial de la termografía, ver cualidades de la imagen y ver si hay algo que no es aburrido, o sea, una temperatura que nos llama la atención e investigar qué representa esa temperatura y si puede producir algún daño a futuro. Buena pregunta, Luis Chacón. Dice, ¿afecta que la superficie a medir esté húmeda, mojada, etcétera? Lo único que afectaría ahí es dependiendo de la cantidad por ejemplo, de humedad o qué tan mojada esté, que lo que cambiaría sería que estamos midiendo sobre agua en esos casos. Si estamos midiendo sobre agua, vamos a tener una emisividad alta. Si hay humedad, no hay ningún problema. Para nada. No. La cámara va a seguir midiendo de la misma manera sobre el objeto de interés, siempre y cuando el mismo no se encuentre completamente mojado. Pero en este caso, eso sería un gas, por ejemplo, que se encuentra presente, que sería el agua. Lo único que haría, por lo general, la humedad es pues subir la temperatura ambiente del lugar. Pero es muy buena pregunta. ¿Qué tal una medición? No, perdón, se me corrió. ¿Qué tal una medición en aluminio no tan pulido? ¿Cómo es como el de un disipador de calor? Habría que buscar las tablas de emisividades, por ejemplo, también hay para aluminio, que no esté tan pulido, hay para metales oxidados, y todo eso se puede modificar. Para metal oxidado, la emisividad va a tender a crecer porque el óxido va a hacer que el material ya no sea tan reflectivo. Por ejemplo, todo eso es parte de las tablas. Hay tablas, miles de tablas en internet, todas ellas se hacen con diferentes fabricantes. ¿Por qué? Porque cada fabricante encuentra la emisividad del material basado en pruebas de laboratorio. Entonces puede que un fabricante lo haga en un laboratorio bajo ciertas condiciones y otro fabricante lo haga en otro laboratorio bajo otras condiciones. Normalmente no deberían de variar mucho, deberían de ser muy cercanos. Muy buena pregunta, don Douglas. Dice, en lugares donde haya interferencia electromagnética, ¿qué tan fiable es la medición debido a que es un aparato electrónico? Y esa pregunta me encanta porque eso es, de hecho, qué dicha que ustedes se dan cuenta. Realmente las cámaras están hechas para ambiente industrial. Fluke, la mayoría de sus equipos son para ambiente industrial. Todos los equipos amarillos de Fluke son para ambiente industrial. ¿Qué hay en ambientes industriales?
muchísima interferencia electromagnética, muchísimo ruido, muchísimo desorden de equipos y obviamente todo esto afecta las mediciones. Sin embargo, a los equipos de Fluke, ustedes se darán cuenta de que eso no les afecta. Para eso están hechos, son equipos de Fluke, son equipos de calidad, de seguridad muy elevada y que están hechos para ponerse a pruebas en los ambientes más adversos posibles, en los ambientes industriales. Entonces, por ahí, si ustedes tienen un multímetro de un costo bajo, se darán cuenta que al hacer una medición con un multímetro, realmente lo que van a medir se va a estar distorsionando, va a variar muchísimo, porque ese ruido de un ambiente industrial es fatal y afecta muchísimo. Sin embargo, hagan la medición con un multímetro de verdad y se darán cuenta de que eso no debería de pasar. En algunos casos, no crean, cuando los equipos ya están viejos y los cables de prueba también se han desgastado, se han dado casos de que con solo colocarle los cables de prueba a un multímetro en un ambiente industrial, ya se sensa, por ejemplo, una tensión inclusive en el aire. En esos casos, por ejemplo, podríamos ver casos en puntual después con cada uno de ustedes, pero se han recomendado casos como, por ejemplo, cambiar los cables de prueba, enviar el equipo a verificar, a ver si está dentro de sus parámetros o ya ha sufrido algún desperfecto, o simplemente apagarlo, salir de la planta y hacer la medición con los cables afuera, a ver si el ruido afectó al equipo o todavía sigue presente, que en muchos casos es que ya el equipo se debe de verificar de nuevo. Con las cámaras termográficas no afectan lo más mínimo los ambientes industriales. Ajá. Ok, sí, aquí Don Marvin nos pregunta cuál sería la emisividad para el concreto. Ahorita no la preciso en la tabla, pero es una emisividad alta, completamente medible. Es un lugar donde se puede medir muy bien. De hecho, que el concreto es muy utilizado en Costa Rica, obviamente, y en los países de la región, pero en Estados Unidos se utilizan algunos otros materiales para construcciones. Y es muy interesante usar la termografía en este tipo de ambiente, como usted me dice, en construcciones. ¿Por qué? Porque con esto se puede ver, por ejemplo, si las paredes tienen el aislante que deberían de tener. Eso es muy utilizado en Estados Unidos, que en Estados Unidos los edificios deben de tener calefacción o edificios también en nuestra región con aires acondicionados, que no se escapen los aires o que en invierno no se vaya a meter el frío. Y con cámaras termográficas se puede descubrir, por ejemplo, que las varillas que están dentro de las paredes, por lo general van a tener una temperatura diferente. Eso se podrían ver tuberías dentro de paredes si fuera el caso de que está pasando un líquido frío o un líquido caliente o hay una fuga, que en esa fuga se crea humedad, como lo mencionaron anteriormente. Esa humedad va a crear que entonces la temperatura del punto donde está la fuga tienda a bajar y eso se puede ver con cámaras termográficas. Todo eso se puede hacer. Y bueno, muy buena pregunta, don Wilmer Hidalgo. ¿Qué distancia sería la recomendada para tomar la medición del objeto? Distancias pueden ser muchísimas. Todo depende del objeto al que le queramos hacer la termografía. Se recomienda, por ejemplo, que se haga una primera a 1 metro de distancia. Eso es una recomendación general. Sin embargo, si usted quiere tener una mayor resolución y quiere tener una visión del objeto de interés, acérquese lo más que pueda. Acérquese lo más que pueda. Obviamente que entre más se acerca, tiene que tomar en cuenta su equipo de protección personal. Continuamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de baja emisividad. Vean entonces esta imagen que tenemos aquí, lindísima. Tenemos 3 fusibles y ahora lo vamos a ver con la imagen termográfica. Como ustedes pueden observar, tenemos en una imagen termográfica un rango, un intervalo de temperaturas que en este caso va desde 32 grados hasta 48 grados.
En este caso se limitó, es una paleta de arco iris, vean qué montón de colores tenemos. Importante modificar este intervalo dependiendo de lo que nos interese. Por ejemplo, si lo que nos interesa es ver la temperatura de estos cables que están aquí, ¿no? Eso es como un reflejo. Lo que nos interesa es ver la temperatura, por ejemplo, de esta terminal que está exactamente aquí. Lo ideal sería llevar el nivel, bajarlo hasta un punto en el que la mayoría de colores se centren en esta parte. Ahora, nos interesa tener una imagen general de los tres fusibles, por eso es que se lleva de 32 a 48. Lo que esté por debajo de 32 se va a ver negro. Lo que esté por encima de 48 se va a ver blanco. Muy fácil. Ahora, ¿cómo sabemos si la imagen está bien o está mal? ¿Hay algo que aquí nos alerte de que puede haber un problema? Pues comparemos los tres fusibles. ¿Cómo se ve este? Ok, un poquito rojo aquí, verde, azul. Parece bien. Un poquito rojo aquí, amarillo, verde, azul, igual. Ojo, llegamos a este. Este no tiene un poquito de rojo, este ya tiene blanco. ¿Qué quiere decir blanco? Que está por encima de la temperatura que establecimos como máxima. Este ya no se ve igual a estos dos. Y en un fusible, perdón, una instalación trifásica con fusibles, los tres deberían de estar balanceados, los tres deberían de verse iguales. Ya encontramos que aquí hay un posible problema. Ahora, esto es ya parte de nuestro mantenimiento. Aquí debemos de hacer algo y esto debería de salir en nuestro informe cuando hicimos la revisión. Encontramos algo, ya valió la pena la cámara termográfica, valió la pena tenerla porque encontramos un indicio de algún problema futuro. ¿En dónde encontramos eso? Con la imagen termográfica no podemos saber en dónde. ¿Por qué? Porque se ven colores, se ve un patrón de temperaturas, pero siempre vamos a tener la imagen visible. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es esto? ¿Saben qué punto es este en la imagen? Bueno, ese punto básicamente es la conexión, la parte, como estamos hablando de emisividad, vean que aquí tenemos metal pulido, metal pulido, metal pulido, pero aquí ya tenemos el cuerpo de plástico de PVC del fusible. Vean que en el cuerpo es donde se empieza a ver ese calor excesivo. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo tiene la capacidad de emitir la temperatura real del objeto. Entonces, si vamos a hacer una medición sobre fusibles, tenemos que buscar el punto donde el fusible tenga la mayor emisividad, que en este caso sería su cuerpo. Vean que en el cuerpo encontramos problemas, obviamente que lo que está aquí en el centro es otra emisividad, que es la emisividad del papel, que es esta calcomanía que está. Pero si aquí está caliente es porque todo el cuerpo está a una misma temperatura. Ahora vean que no está igual de caliente al principio como al final. Al principio está mucho más caliente. Esto puede ser que el fusible se haya dañado o que tenga un problema tal vez de una conexión floja. Lo ideal sería en este caso reemplazar el fusible. Ok, seguimos entonces con aplicaciones que se pueden hacer con termografía y dentro de las aplicaciones de termografía tenemos, por ejemplo, mantenimiento de equipos electromecánicos, que es algo típico, primordial y es para lo que más se utiliza hoy en día en la industria en busca de que principalmente detección de conexiones eléctricas pobres o que estén mal hechas, sucias, que se hayan dañado con el tiempo. Inspección de líneas de distribución y transmisión eléctricas, como las que vemos aquí. Para tener esta imagen, ¿ustedes creen que la vamos a poder tener con cualquier cámara? No, no señores. Para tener esta imagen necesitamos una cámara al menos de la serie profesional y a la cual se le pueden adaptar lentes, porque yo les aseguro que esta imagen fue con un lente. Ustedes no pueden ver desde el suelo y tener
una imagen tan cerca. Pero vean, ya con un lente podemos detectar dónde hay un problema específico y atacarlo. Perdón. Comprobación de niveles en tanques, revisión de aislamiento de tuberías y trampas de vapor. Inspecciones de tarjetas electrónicas, monitoreo de hornos, inspecciones de edificios para ver su aislamiento, fugas de agua, humedad, en sistemas de climatización y mucho más. Obviamente que en motores, en ejes, todo eso es muy útil sobre las cámaras termográficas. Qué buena pregunta, don Enrique Hernández. Buen día. ¿Qué rango de temperatura es lo recomendado para mediciones en paneles eléctricos de 600 volts? Esa pregunta está excelente. Las cámaras termográficas por lo general tienen rangos. Hay algunas que tienen, dependiendo de su complejidad y el nivel de cámara termográfica, solo va a tener un rango. Por ejemplo, las más económicas solo tienen un rango que puede ir desde menos 20 hasta 350. Hay otras que llegan de menos 20 hasta 500, de menos 20 hasta 1000. Y, por ejemplo, las más avanzadas ahora tienen también de menos 20 a 80, de 80 a 350, de 350 a 1200. Son diferentes opciones de rangos. ¿Cómo seleccionar el rango? Independientemente de la aplicación, que por ejemplo ahora usted nos indica que son paneles eléctricos de 600 volts, independientemente de la aplicación, la temperatura manda. Entonces, vean que aquí, bueno, no sale primero que nada el rango, nada más sale un intervalo que va de 13 a 72. Este intervalo yo lo puedo variar, yo lo puedo abrir o cerrar. Sin embargo, aunque yo lo abra o lo cierre, la cámara siempre... ok, sí sale el rango, está en automático. En automático. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen diferentes opciones. Tienen la opción de automático, que ellas seleccionan el rango que mejor se adecue a la aplicación. Ellas ven la temperatura y seleccionan el rango. O la opción manual, que es la que yo también les enseñaré a usar en una capacitación cuando se realice la compra de una cámara termográfica, que yo les digo, ok, pongámosla en el rango más bajo, que llega hasta 80 grados. Si vamos a medir y la temperatura era superior a 80 grados, aquí les va a salir un símbolo de más, como el lagartito. Les va a salir esto, que realmente hay más de lo que la cámara está viendo, porque no lo puede ver por el rango. Si pasa eso, lo único que hay que hacer es pasarse de rango. Nos pasamos del rango al siguiente. Si sigue saliendo el símbolo de más, nos pasamos del rango al siguiente y listo. Nosotros seleccionamos el rango según la temperatura que la cámara lea. Porque, por ejemplo, vos me decís paneles de 600 volts. Puede que existan temperaturas muy altas, pero yo te digo, normalmente no. No deberían de existir temperaturas muy altas, aunque sea de 600 volts o de 19.200 volts. ¿Por qué? Porque se diseñó de manera de que todo esté, digamos que, bien dimensionado y que esté equilibrados los circuitos para que no existan temperaturas superiores a las que aguantan los componentes. Sin embargo, si se diseñó mal o si se instaló mal o ya tiene mucho tiempo de estar instalado porque no le han dado mantenimiento, independientemente de que sea 120 volts o a 1200 volts, la temperatura, si está mal diseñado o si no se le ha dado mantenimiento, puede ser muy elevada. Les pongo el caso, por ejemplo, de aserraderos. Hace un tiempo fui a hacer una medición a aserraderos, teníamos un sistema de 120 a 240 y en las barras tenían temperaturas de hasta 200 grados centígrados. 200 grados en una barra que aguanta normalmente 90 grados, eso es una bomba de tiempo. Contacto eléctrico pobre o conexiones mal ajustadas, conexiones sucias, conexiones mal instaladas. ¿Cómo se ve? Típicamente se ve así. ¿Cómo? Vean que si realmente fuera, por ejemplo, esto fuera el efecto de una sobrecarga,
todo el elemento debería de tener una misma temperatura. ¿Cómo nos damos cuenta de que el problema se da en el contacto eléctrico? Porque se calienta específicamente en el lugar donde hay contacto. Vean que al darse cuenta de esto, lo normal es que hagamos una orden de trabajo inmediata y tratemos de cambiar el objeto lo antes posible, porque esto es un inminente peligro de incendio. Vean que al cambiarlo debería de verse así, aburrido. Esto se ve aburrido, esto se ve lindo para un termógrafo. Encontramos algo, valió la pena la supervisión. Ahora, vean por ejemplo este otro con fusibles. Volvemos al mismo caso, un caso especial, bonito. Analizar una imagen grande donde tengamos varios elementos similares, que tengan que tener temperaturas similares. Podemos hacer una comparativa entre ellos y vean por ejemplo que si esto fuera otra vez un problema de carga, todo el elemento, tanto el cable como todo el fusible debería verse a una misma temperatura. Sin embargo, aquí no pasa. Aquí se ve caliente nada más el punto de conexión y se ve que el calor se está transportando al cable. Contacto eléctrico malo. Lo mismo pasa aquí. Vean qué bonita la comparativa. Esto es una buena termografía. Comparamos tres elementos que deberían de tener una misma temperatura. Encontramos problema solo uno. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo cuanto antes y esto va en el informe. Esto es, señores, lo que yo quiero que ustedes se lleven. Yo quiero que ustedes sepan que cuando se encuentra algo, ustedes tienen la responsabilidad. Si ustedes hicieron termografía y lo reportaron como que lo habían hecho y el día de mañana pasa algo, a ustedes son los que le van a decir, pero no me dijo que estaba bien, no me dijo que eso aguantaba. No, si encontramos esto, tenemos el poder y tenemos la capacidad de decir, ahí hay que hacer algo. Hagan mantenimiento ahí, cambien fusible, cambien el cable si es necesario o arreglen esa conexión porque ahí hay un problema y podría afectar desde que falle un equipo, que se apague un equipo, hasta que se apague la planta o ocurra un incendio. Vean, por ejemplo, este otro, un tablero eléctrico. Vean la importancia. En el tablero eléctrico podemos ver tanto los cables como las barras allá al fondo, los breakers, interruptores. Vean este caso, por ejemplo, el cable viene caliente y le pasa el calor al fusible, perdón, al breaker. El cable viene caliente, pero aún así está mucho más caliente el punto de conexión. Aquí hay un contacto eléctrico dañado, lo mismo que en este caso. Transformadores. Esto es un nicho de mercado que realmente está, yo diría que libre. Hay pocas personas que se dedican por completo al análisis de transformadores y que lo hacen muy bien. Un análisis de transformadores debe comprender muchísimas etapas, obviamente, desde lo que es el análisis de relación de transformación, análisis de gases disueltos en el aceite, etcétera. Sin embargo, hay otros análisis que son muy útiles para complementar el mantenimiento al transformador, como por ejemplo hacer una termografía. ¿Qué podemos ver en termografía? Por ejemplo, exterior. ¿Podemos ver el fondo de la temperatura del aceite y sus componentes? No, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque volvemos a la ecuación que vimos anteriormente y a uno de los conceptos que vimos anteriormente. Si el elemento no tiene capacidad de transmitir la temperatura, no podemos ver a través de. ¿Cuál elemento tiene capacidad de transmitir temperatura? Las ventanas infrarrojas. Nosotros vendemos ventanas infrarrojas que son básicamente una ventana que puede ser opaca o puede ser visible para ver a través de, con la cual una cámara termográfica podría ver a través de y ver la temperatura que hay al otro lado de la ventana. Esas ventanas se pueden instalar en paneles para dar mayor seguridad, no tener que abrir los paneles y por supuesto la seguridad eléctrica va a ser mejor. O se podría poner, por ejemplo, en transformadores. Pero ¿qué sí podemos ver en un transformador desde una perspectiva externa? Podemos ver, por ejemplo, el radiador, el disipador de calor,
por dónde se está escapando calor. Podrían haber fugas de aceite o de algún otro gas. Podrían haber problemas en el disipador de calor. Normalmente debería de disiparse la temperatura exactamente igual en todas sus partes. Podría ser que el mismo se encuentre obstruido o que el aceite, los niveles de aceite no sean los correctos. Entonces, empecemos por revisar los niveles de aceite, ver cómo se encuentra el aceite y luego ver si el disipador de calor puede presentar algún problema. Qué buena pregunta, don Cifredo. ¿A qué horario sería conveniente hacer estas termografías? Y esa pregunta abarca un tema muy extenso. Vamos a tratar de simplificarlo para tener una buena respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sería el problema de hacer una medición a mediodía? El problema de hacer una medición a mediodía es que típicamente el sol está encima de los objetos. ¿Y qué hace el sol? Calentar. Entonces no solo nos va a calentar a nosotros, sino que va, por ejemplo, a dificultarnos la visión de la pantalla de la cámara termográfica. Para eso también se venden son como unas gorritas pequeñas para las cámaras termográficas para tapar el sol y poder ver bien la pantalla. Pero aparte de eso, el sol está calentando todo a su paso. Entonces, podríamos en este caso decir que la temperatura de adentro del transformador se debe al calor generado por la carga. Sin embargo, podría ser también que el sol esté calentando la carcasa y le esté pasando el calor al líquido. Ahora, si adentro existe una pequeña fuga o hay un nivel de líquido bajo, en la parte de arriba del transformador vamos a poder ver aire. El aire se calienta mucho más rápido, entonces normalmente si aquí hay aire, el aire se puede ver muy caliente y si aquí hay líquido, el líquido se va a ver un poquito más frío. Eso puede ser uno de los casos. Eso tomando en cuenta que el sol está a mediodía. Entonces, eso es uno de los casos. Otro es que, por ejemplo, los terminales, los cables, las protecciones se calienten y nos vaya a dar una medición como si hubiera una sobrecarga. Sin embargo, no, la carga puede estar baja y simplemente es el efecto del sol calentando los componentes. Entonces, no es recomendable, por ejemplo, para este tipo de equipos hacer mediciones ni al mediodía, ni en la mañana cuando exista mucho sol o en la tarde, ni tampoco cuando exista mucho aire. Si hay más de 24 kilómetros por hora, perdón, sí, 24 kilómetros por hora de velocidad del aire en el ambiente, el aire va a ser un elemento que enfríe más bien a nuestros equipos y si enfría los equipos, lo que va a hacer es ocultar posibles temperaturas que sí estén presentes y que sí nos interese. Entonces, no es recomendable ni hacerlo con mucho sol ni hacerlo con mucho viento. Lo que sí es recomendable es, en la mayoría de casos, hacerlo en la mañana, al inicio de la mañana, apenas esté comenzando la mañana, lo más temprano posible. Ahí es la parte más recomendable de hacer una medición en estos equipos. Tanto en estos como en estos. Entonces, vean esta. Qué buena esta termografía. Esto es en un poste. Yo les aseguro de que ustedes no van a tener esta termografía en un poste si no lo hacen con un lente. Con un lente. A las cámaras se le pueden adaptar lentes. ¿Qué hacen los lentes? Hay de diferentes tipos. Hay uno que se llama gran angular. El gran angular lo que hace es darle como un ojo de pescado. Entonces expande el ángulo de visión para que ustedes puedan ver, vamos a ver, horizontalmente una mayor amplitud. Podría llegar casi que llega a 180 grados para ver hacia los lados. O hay teleobjetivo, 2X, 4X, 6X. El teleobjetivo lo que hace es acercar la medición a una que esté a distancia y conservar la misma cantidad de píxeles en esa medición. Entonces, ustedes pueden hacer la medición de largo y detectan un posible problema
Pero vean lo que yo les decía, aquí hay un puntero y este puntero está agarrando un montón de cosas. Aquí puede haber una conexión, puede haber un tornillo, puede haber, no sé exactamente dónde está el problema. Lo ideal sería acercar más, cosa que yo no me puedo acercar a ese transformador de poste, no me puedo subir una escalera y tener una medición bien hecha. Por eso es útil tener los lentes. Don Marvin Hernández, vamos a ver, nos dice, en el caso de transformadores, que es uno de los trabajos contemplados para mi propósito, actualmente tengo una cámara TIS-20, pero la distancia entre la toma y lugar exacto del transformador, aproximado a 4 metros de altura, no me deja ver los puntos de conexión entre la alimentación y los jumpers del transformador. Su opinión. Sí, señor. Exactamente. La distancia y el lugar de trabajo es muy difícil con esta cámara. ¿Por qué? Porque la TIS-20, tiene una resolución baja. Entonces, como vimos antes, la cantidad de cuadros va a ser limitada. Al estar a una distancia bastante alejada, los cuadros se van a hacer más grandes. Entonces, como por ejemplo, en este caso, dependiendo si estamos alejados, es solo un ejemplo, no es que esto sea real, pero puede que esto sea un píxel y que estemos viendo entonces la temperatura de todo esto cuando realmente lo que nos interesaba era ver la temperatura solamente de este punto de conexión pequeñito. Entonces, ¿cómo podemos ver solo esta temperatura? Con una cámara que tenga una resolución más alta. Pero además, en este caso, podemos ver esta imagen así porque tenemos un lente. Sin embargo, si no tuviéramos el lente, esta imagen se vería mucho más alejada y al verse más alejada, los píxeles se van a ver más grandes. Entonces, la cámara TIS-20 no tiene tampoco la opción de usar lentes. Entonces, yo para este caso, si este es uno de sus propósitos, les recomendaría nos pongamos en contacto. Yo le puedo enseñar algunas otras opciones, cámaras con mejor resolución. De hecho, hoy, bueno, hace una semana prácticamente salieron cámaras termográficas con super resolución a precios bastante bajos. Ustedes realmente se sorprenderían. No las hemos lanzado al mercado de manera masiva, pero ya las tenemos para la venta. Entonces, cualquier persona que tenga dudas, por favor, pónganse en contacto conmigo y yo les voy a enseñar cuáles son las nuevas cámaras y cuáles son sus funcionalidades. Y sí le diría que para este caso en específico, que ya tiene la TIS-20, la aproveche, pero la aproveche para otro tipo de trabajos, como por ejemplo, inspecciones en paneles. Entonces, lo bueno es que ya ustedes tienen esta cámara y que con esta cámara pueden abarcar un rango amplio de aplicaciones. Pero si quieren entrar a este otro mercado, les recomendaría que obtengan una cámara con características superiores. Aquí hay otro caso de transformadores, de postes. Se ve el problema del punto flojo aquí. Se ve que también aquí puede haber otra conexión. Lo ideal sería acercar para ver qué es lo que hay aquí. Ahora, vean que otra cosa que se puede ver es el nivel de líquido de los transformadores. Esto es algo vital y como les decía aquí, revisar los niveles en transformadores es algo muy importante. Esto, por ejemplo, el nivel de líquidos sí es algo que se podría revisar a mediodía. Si lo que queremos es ver nivel de líquidos, sí es recomendable hacerlo a mediodía porque el calor está calentando el aire y el aire se va a la parte superior y el líquido, como queda un poquito más frío, se debería de ver bastante bien. Ahora, no solamente enfocarnos en una ubicación, sino que sería bueno verlo desde varios puntos de vista, movernos y ver el nivel de líquido desde varios puntos de vista. Vean el caso del disipador de calor, que se ve que realmente está bastante mal. Puede ser nivel de líquidos o puede ser que esté obstruido. En líneas de transmisión y distribución es una de las aplicaciones más vitales, básica, que se le puede sacar mucho provecho a la cámara y por supuesto se le puede sacar mucho provecho económico también a esta aplicación.
Más que obviamente que, bueno, compañías distribuidoras, por ejemplo, para compañías distribuidoras las líneas de transmisión vienen a ser componentes críticos, no pueden fallar, no pueden fallar. Y para usuarios también sería recomendable que, por ejemplo, estén revisando cómo se encuentra el punto de conexión de las compañías distribuidoras con sus plantas para ver si hay un posible problema y ustedes detectarlo antes de que pase y obviamente que alertar a las compañías distribuidoras para que les corrijan el problema lo antes posible. Sistemas mecánicos, es típico ver motores, ver las carcasas de los motores, buscar que tenga una temperatura homogénea, que no se encuentre algo así. Esto podría ser ya un degradamiento del aislamiento del motor, de los bobinados del motor. Ahora, primero, en motores eléctricos, por ejemplo, hay que ver la clase del motor, qué clase es y qué temperatura aguanta. Eso es lo primero. Lo segundo es ver cómo anda la temperatura, si está por encima de la temperatura que aguanta el motor, eso indicaría, por ejemplo, si está por encima de 10 grados, indicaría que la vida útil debería estar cayendo al 50%. Si está por debajo de la temperatura de trabajo, entonces, pues debería estar trabajando bien y su vida útil más bien se extendería. Pero después de ver las temperaturas y la clase del motor, ver esto, que la temperatura en la carcasa sea homogénea, si hay un problema de una vez atacarlo, ya esto puede ser muy tarde. Ya es muy tarde para el motor y va a fallar en muy poco tiempo o no, o habría que reemplazarlo por completo. En ejes, igual el eje en el mejor de los casos debería tener una temperatura similar a la de la carcasa, no debería verse muy caliente porque esto indicaría fricción, puede indicar desalineamientos o problemas también de vibraciones. Uh-huh. Sistemas mecánicos, entonces seguimos. Esto es otro caso y eso es lo que ustedes como termógrafos de las industrias deberían de buscar. Ese es un caso ideal, un caso ideal, pero no es tan difícil de conseguir. Es algo típico de que tengamos motores de iguales características muy cercanos. Entonces, el punto número uno, si no tenemos motores cercanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no tenemos un motor cercano a este para comparar su estado y llevar un historial en el tiempo, deberíamos de tomar una medición cuando recién se instala y tener el punto de partida, cómo eran sus condiciones al inicio y luego a lo largo del tiempo ir haciendo revisiones a ver si se sigue comportando igual. O en este otro caso, que tenemos dos motores iguales y ambos deberían de tener una temperatura similar. Al detectar que hay una diferencia, de una vez podemos asociar a un problema. Hornos rotatorios de cementeras, se pueden detectar también puntos calientes, puede haber daños en sus aislamientos o masas que se están quedando pegadas y están generando roces innecesarios. Aislamiento en tuberías y trampas de vapor, por lo general las trampas de vapor deben de verse, debe verse caliente al lado del vapor, obviamente, y al otro lado debería verse frío, como en este caso, no debería de pasar el calor como en este otro, entonces aquí podría haber un problema en esta conexión. Niveles en tanques es una de las aplicaciones típicas, como les comentaba, dependiendo de la hora del día, el calor se va a ir al aire, el aire se va a calentar primero y se va a ir a la parte de arriba, se va a ver el nivel del agua. Aunque si más bien lo estamos haciendo en la noche, probablemente que se va más caliente el agua, porque el agua tiene la capacidad de guardar el calor por más tiempo que el aire. Entonces el aire se va a tender a enfriar más rápido. Sigfredo nos dice, la mayoría de las cámaras termográficas al tener dos lentes, uno para fotografía normal y el otro para termografía, hay que estar calibrando para que se enfoquen ambas imágenes como lo hace Fluke.
No, no, sí, creo. Ya ellas vienen con una tecnología se llama I-Air Fusion, IR fusión. Esa tecnología lo que permite es combinar tanto la visible como la termográfica. Hace una fusión de ambas imágenes y podemos ver una sola imagen con imagen visible y con termográfica. Obviamente que sí es recomendable que cada cierto tiempo se lleven las cámaras a verificar para ver si se han salido de su rango normal de operación. El tema de las calibraciones, nosotros podemos calibrarlas aquí. En el patrón tenemos un centro de servicio autorizado por Fluke para realizar las calibraciones y por supuesto con esta calibración ustedes podrían estar seguros de que el equipo sigue estando dentro de los parámetros permisibles y que no se aleja mucho. Esa es la forma correcta. Otra forma, como nosotros recomendamos a los usuarios, es una forma muy rápida, muy típica y no, obviamente que no es algo que te vaya a dar un sustento de documentación o legal, pero sí te va a dar una idea general de si la cámara se encuentra en condiciones normales antes de hacer una medición. Que típicamente es que apunte la cámara a 1 metro de distancia a un rostro de una persona y trate de medir el lagrimal, que vea la temperatura que hay en el lagrimal de la persona. Esa temperatura normalmente debería de estar entre 34 y 37 grados centígrados. Si está dentro de ese rango, la cámara quiere decir que la cámara sigue estando, o sea, sigue trabajando dentro de un rango permisible y no se ha salido de los límites normales. Si por ahí se salió del rango, ya podríamos valorar enviar la cámara mejor a calibrar, porque las mediciones que vamos a tomar no van a ser las reales. Se distorsiona mucho. Por ejemplo, en esta de niveles en tanques vemos que hay, por ejemplo, aquí podría ser aire, aquí hay agua y aquí puede haber algún sedimento. Se pueden ver diferentes capas. Se pueden ver obviamente que en tarjetas electrónicas, componentes muy pequeños y para eso se necesitaría una resolución bastante alta. Muy alta para ver puntos específicos de tarjetas electrónicas. Es muy útil también para problemas de humedad, fugas de aire. Esto es algo que se da mucho en Estados Unidos, pero nosotros no estamos exentos a problemas de humedad y de fugas de aire. Goteras que provoca el agua entre el edificio, plomería incorrecta, condensación, problemas de moho, aislamiento instalado inapropiadamente o dañado, fugas térmicas en uniones entre paredes, pérdidas de frío por daños en sellos de ventanas, ductos dañados. Todo esto, al corregirlo, vamos no solo a mejorar la eficiencia de nuestro edificio, obviamente que la factura eléctrica se podría mejorar en la parte de fugas de aire acondicionado, por ejemplo, sino también a mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en ese entorno. Sí, don Marvin, me gustaría saber, don Marvin Hernández, me gustaría saber, tal vez de que después nos pongamos en contacto para saber qué modelo de cámara tiene e inclusive me gustaría en el futuro poder acompañarlo a hacer una inspección a motores para, eh, para ver esta aplicación que me estás comentando. Con todo gusto, por favor, pues, escribirme un correo y pongámonos en contacto para evaluar la posibilidad a futuro. Hay muchísimas más aplicaciones, lucha contra el fuego, cumplimiento de la ley que les comentaba al principio, dependiendo de la frecuencia de muestreo, identificación de personal, pruebas no destructivas, seguridad en alimentos, etc. Fluke tiene una tecnología que patentó que se llama Laser Sharp.
ella lo que hace es que tenemos un botón con el cual se emite un láser. El láser es un medidor de distancia y al mismo tiempo hace un enfoque automático. Entonces, para aquellos que no hayan llevado el curso de certificación nivel 1 y que crean que es difícil la termografía, con solo apretar un botón podemos enfocar el objeto. Muy, muy fácil y muy rápido. Con eso también podemos ver, por ejemplo, hacer un enfoque a través de mallas. Todos los que han tenido la oportunidad de hacer termografías a través de una malla, por grande que sea, se darán cuenta de que hacer un enfoque con la perilla resulta complicado. Pero el láser, con solo pasarlo a través de esta malla, podemos enfocar el objeto de interés que esté al otro lado. Esto sería todo por el día de hoy con respecto a termografías. Yo les estoy dejando aquí mi contacto. Mi nombre es Paul Ávila, yo soy ingeniero eléctrico, como les comentaba, especialista de la marca Fluke para la región y trabajo con el Batrón Costa Rica, pero también doy soporte a la región. Entonces, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en escribirme. Mi correo es paul.avila@elbatron.com y aquí viene el teléfono de la oficina y mi extensión. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Sí, claro, don Sigifredo, yo les voy a enviar la presentación y les voy a enviar más material interesante con respecto a termografía. De hecho, les voy a enviar también el nuevo brochure comparativo de las nuevas cámaras de super resolución que salieron al mercado, que están excelentes. Tenemos una serie de cámaras nuevas que me gustaría que ustedes las conozcan y obviamente que cuando tengamos mayor tiempo podemos reunirnos y verlo con mayor detalle. Don Marvin Hernández, muchas gracias por su apoyo, fue de mucho provecho, que dicha que le sirvió. Buenísimo, excelente presentación, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Muchas gracias, don Douglas Chacón. Mil gracias, excelente. Gabriel Jaime, muy buena charla, excelente. Waldir Fernández. Muchas gracias a ustedes por haber estado el día de hoy en Semana Santa, que es completamente entendible de que muchos estén de vacaciones. Espero que le hayan sacado provecho y les repito de nuevo, cualquier consulta que tengan, no duden en contactarme. La idea es visitarlos tan pronto sea posible, así que cualquiera que tenga interés, podemos hacer demostraciones en campo y ayudarles con todo lo que sea necesario para una eventual compra también, que es la parte que a nosotros nos interesa. Eso es valioso con o sin Semana Santa, Marvin Hernández, tenemos mucha razón. Muchas gracias, Mauricio Montoya. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Estamos en contacto. Que vaya muy bien y éxitos en sus funciones. Buen día.